Quería empezar ya, si ustedes se cansan, ya me lo dicen y ahí acabamos, ¿no? Son imágenes casi todas del libro, algunas no son del libro, ¿no? En este caso, la imagen que está a la izquierda, sí se abre el libro con esta imagen, pero luego aparecen dos imágenes, ¿no? Y quería comentar a través de estas dos imágenes esa relación que tiene Manrique con el mar. Manrique nace en Puerto Naos, en Arrecife, en el charco San Ginés, que es la imagen que se ve en el centro, y luego otra imagen que tiene con el mar, relación con el mar, es que pasa toda su adolescencia, su infancia y adolescencia prácticamente en Famara, en un paisaje que a mí me parece, en el marco excepcional que es de la isla de Lanzarote, me parece que Famara es otra isla dentro de la isla, ¿no? Y desgraciadamente, como ha ocurrido con la mayor parte de Canarias y en Lanzarote, ya Famara no era la Famara de Manrique, es otra Famara que evidentemente pues poco tiene que ver con esa imagen de añoranza y de nostalgia donde el mar era el mar y el paisaje, el auténtico protagonismo. Bien, Manrique no es Manrique si se entiende a Manrique a partir de 1960. Esta es la cuestión. Hay un Manrique olvidado. El Manrique, un Manrique olvidado, o bien que la potencia de su obra utópica, una utopía posibilista que él desarrolla a su regreso de Nueva York en el año 64, aunque ya previamente había elegido algunos lugares para intervenir, el Manrique ya es activo a todos los niveles, digo a todos los niveles desde el punto de vista de las disciplinas artísticas, ¿no? Porque Manrique no es solo pintor, es un buen pintor, no es escultor, es un buen escultor, es un buen diseñador, en el buen sentido del término, es un buen, vamos a llamarle arquitecto, urbanista, y que evidentemente hay que entender a Manrique en su amplio espectro para asimilar o para interpretar de que Manrique, como se ha dicho algunas veces, que no me parece el calificativo adecuado, de artista total. El artista total es otra cosa. El artista total es un concepto posterior y que no tiene nada que ver con el artista ya de los años 45, cuando Manrique actúa en Arrecife. Y hay otra idea, la idea de Manrique que se interesa por la tradición, o sea, por el mundo tradicional y por el mundo contemporáneo a partir de 1960. Tampoco es cierto, desde mi punto de vista, evidentemente, ¿no? Él se interesa por el mundo de la modernidad desde el año 45 y también se interesa por la tradición desde el mundo, desde ese momento. Es decir, hay como una flexibilidad en la obra de Manrique, ¿no? Flexibilidad en el sentido de entender, en el sentido de asimilar que es un artista que participa de la tradición y que participa de la contemporaneidad. En este sentido, hay el conjunto de murales que vemos arriba, lo realiza en el año 50 en el antiguo Parador Nacional de Turismo, cuando ese edificio fue realizado por un magnífico arquitecto, Enrique Marrero Regalado, y Manrique realiza la alegoría de la isla en una zona de ese edificio, y luego 4 murales, ¿no? Bien, veamos en primer lugar la alegoría de la isla. Evidentemente hay una alegoría a los elementos, vamos a llamarle elementos y personajes de la tradición lanzaroteña, la arquitectura, el mundo vegetal, el mundo animal, el propio paisaje, las figuras humanas, y luego están esta serie de cuadros que hacen alusión, los dos que se ven son 3. Uno es el viento, un elemento propio de Lanzarote. Otro hace alusión a los pescadores, y el que no se ve a la cosecha, a la vendimia, ¿no? Bien, ¿qué hay de modernidad? Es decir, lo que se ve, lo que se observa desde el punto de vista temático, eso está relacionado con la tradición. Pero lo moderno es que el lenguaje que utiliza Manrique en la alegoría de la isla tiene mucho que ver con el lenguaje moderno de los pintores de la escuela Luján Pérez.
de aquellas figuras monumentales y contundentes. Y al mismo tiempo, si observamos esta figura del viento, el cuadro dentro del cuadro, esto es un recurso de Manrique tomado de Picasso. Picasso es un continuo referente en la obra de Manrique, como lo fue también Matisse. Es decir, todo ese sentido del color que se ve en los murales, eso lo toma de Matisse, como también en otras obras. Sin embargo, este mural, esta composición que está en la parte superior es de los 50, y el mural que está en la parte inferior es del año 53. Es el mural del aeropuerto de Guasimeta, un aeropuerto muy transformado, que la parte decorada por Manrique pues prácticamente no existe. Existe este mural en un museo que se encuentra aledaño al propio aeropuerto, y que la Fundación en su última exposición realizada pues costeó su restauración. Pero vemos aquí que hay un cambio de lenguaje. Y ese cambio de lenguaje, si se observa claramente, es la diversificación de los asuntos representados, ¿no? Hay una tendencia hacia el cubismo. Estamos en 1953, evidentemente el cubismo es un lenguaje anterior, es un lenguaje de 1911, de Braque y Picasso, el analítico, y el sintético es posterior, un año después, de 1912. Seguimos entonces con estas dos obras, diciendo o afirmando que Manrique actúa con base a la modernidad. ¿De dónde toma esa modernidad en aquellos murales que hemos visto? Fundamentalmente de su padre. Su padre era un agente de viajes, y viajaba mucho, y traía revistas del extranjero. Y esa fue la fuente fundamental de Manrique para el interés que tuvo por Picasso. Pero Manrique ya, desde ese momento, desde los años 50, ya interviene en el marco urbano. Por tanto, no es un artista que solamente le interesa el espacio a partir de los 60, sino incluso a partir de los 50, ¿no? Su primera obra en ese sentido es la Plaza de las Palmas, es decir, en Arrecife, la plaza que está delante de la iglesia de San Ginés, pero no es obra de Manrique, es obra de Marrero Regalado, a pesar de lo que se ha dicho, pero sí hay elementos decorativos, los perfiles ondulados, que son de Manrique. Pero su gran obra en el espacio urbano es el Parque Municipal, que estamos viendo obras aquí. Y aquí es evidente esa relación que tiene este monolito con el que se encuentra, por ejemplo, en el Jardín de Cactus, el sentido del agua, el parque infantil. Hay una colaboración muy estrecha con arquitectos, no solamente con Marrero Regalado, un arquitecto de Santa Cruz, que muere antes de concluirse esta obra, y luego interviene Manuel de la Peña, un arquitecto también fantástico, ¿no?, que trabaja con Manrique, o trabaja debido a Manrique en el nuevo casino de Recife. Con lo cual tenemos ya a un artista que se interesa por el espacio público, por ordenar la fachada de la ciudad, es decir, la fachada marítima, y sobre todo Manrique, ya no solamente en los años 70 y en los años 80, cuando él evidentemente tiene un acento mucho más radical con la especulación urbanística, sino desde los 50 ya empieza a hablar de la especulación urbanística de Lanzarote, y sobre todo a partir del plan de 68, cuando habla de ese plan urbanístico y el desastre que Lanzarote, o mejor dicho, que Arrecife se va a convertir, como se ha convertido, evidentemente. Bien, esa estancia de esa vivencia y esa obra de Manrique en Canarias, no en Lanzarote fundamentalmente, bueno, el salto lo da desde el punto de vista cualitativo cuando él va a Madrid. Esa es, creo que una de las grandes fases de la obra de Manrique, porque ahí realiza una obra, yo creo que la mejor serie pictórica, los llamados monotipos, y luego al mismo tiempo hay una exposición en la Galería Clan, esta es la galería, Manrique en el año 54, donde él cambia de lenguaje. Él cambia de lenguaje y cada vez más tiende hacia la abstracción. Y se encuentra con esa obra, el Hotel Fénix, desaparecida, ese mural, donde la alusión, la referencia a Picasso parece muy evidente, y con esta parrilla también del Hotel Fénix.
Hay otra instancia. La instancia siguiente es Manrique a partir del año 60. Claro, ¿por qué va a Nueva York? Esta es la cuestión. No va a Nueva York porque quiere. Va a Nueva York por una circunstancia vital. Va a Nueva York porque muere su mujer. Va a Nueva York porque se encuentra afligido por la muerte de su mujer, Pepi Gómez, y se va a descansar a Mallorca. Y en Mallorca, le visitan su primo, Lenny, que vivía en Nueva York, y un pintor cubano, que también ha hecho referencia Nilo Palenzuela en su intervención, también en el documental, que es Baldo Valar. Baldo Valar, un pintor cubano que vive en Nueva York y le ofrecen vivir en Nueva York. Claro, Nueva York no es, en los años 60, cuando Manrique llega, es una ciudad tan llena como vacía. Es decir, es una ciudad colectiva pero solitaria, en el sentido de que Manrique es un inmigrante y los inmigrantes nunca son bien recibidos en ninguna ciudad, y menos cuando un pintor no tiene ni siquiera para vivir. Y él vive en casa de Baldo Valar, temporalmente. Y no, él tiene mucho testimonio de que pasa una vida muy cruel, muy inhóspita, no hablaba inglés. Su situación en Nueva York era más bien trágica desde el punto de vista vital y desde el punto de vista profesional, ¿no? Hasta que consigue, por suerte, que un amigo de él, un pintor salvadoreño, le presenta a Catherine Viviano. Catherine Viviano era una galerista importante en Nueva York, y bueno, le hace un contrato que lo obliga a Manrique a trabajar exclusivamente con Catherine Viviano hasta el año 1970. Esta es una cuestión importante, 70. Y Manrique regresa en el 66. Se dice que regresó en el 68, pero no, regresó en el 66. En el 67 va 15 días, en el 68 va 10 días a inaugurar 2 exposiciones en la Catherine Viviano. Y allí es promocionado por 2 críticos de arte, Bárbara Ross, que es la que está en medio, y Meyer, John Meyer, críticos de arte que bueno, realzan la labor de Manrique desde el punto de vista plástico, desde el punto de vista pictórico, y mantiene contacto con toda la modernidad plástica de Nueva York. En ese momento, en el año 60, el expresionismo abstracto americano, que había surgido prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, aunque hay elementos para decir que el expresionismo abstracto americano es anterior, con la creación de la Escuela del Pacífico en el año 30. Bien, cuando él llega a Nueva York, entonces estas 3 figuras, ¿no? La figura de Catherine Viviano, cuya exposición vemos, una de sus exposiciones, vemos una foto aquí, y la figura de Barbara Ross y de John Meyer es fundamental. Y esto le posibilita que, por ejemplo, Manrique sea invitado por Andy Warhol, que se ve en la obra, en la fotografía. Andy Warhol, cuando va a Tánger y hace escala en Madrid, se queda una noche en casa de Manrique. Es también invitado por artistas del expresionismo abstracto americano como Sam Davis, o por ejemplo con Rothko, y con otros artistas que incluso algunos de ellos le invitan a pasar temporadas en Long Island, ¿no? Que era un lugar donde residían los mejores artistas del mundo. Bien, esto son desde el punto de vista, los parámetros, vamos a llamarles creativos de la obra de Manrique. Arrecife, Madrid, Nueva York. No quiere decir que haya otras estancias, más bien episódicas, como la estancia en París, que fue muy importante,
porque allí conoció la obra de Kandinsky, que es una obra muy importante para entender el concepto de lo espiritual en el arte, ¿no? Pero yo el libro lo he planteado desde dos puntos de vista, ¿no? Dos bloques bien definidos, o al menos eso pretendido. ¿Quién es Manrique? ¿Cuál es mi interpretación de la obra de Manrique? Y en segundo lugar, en el segundo bloque, ¿qué obra hizo Manrique en Aría? Que sin duda alguna, en el marco de esa obra vinculada con la naturaleza, la obra de Aría ocupa un lugar principal. Pero en esa interpretación de Manrique, la que yo creo, ahí me pueden discutir, sobre todo quien más sabe de estas cosas, ¿no? En Manrique hay como una, vamos a llamarle ósmosis. Voy a explicar esto, ¿no? Ósmosis con la naturaleza, con los elementos de la naturaleza. Pero yo tengo que diferenciar cómo interpreta Manrique esos elementos de la naturaleza. Todos sabemos que los elementos de la naturaleza son el fuego, el aire, el mar y la tierra. En algunas circunstancias también se le añade el éter. Bien, pero en la cultura occidental, esos elementos de la naturaleza funcionan como análisis de la materia. Y en la cultura oriental, esos análisis, esos elementos de la naturaleza permanecen como elementos que se interrelacionan entre sí, fluyen entre sí. Y esa es, creo, la interpretación que le da Manrique a su obra. Su obra en Lanzarote está mediatizada por el fuego, el agua, el viento y el mar. Toda su obra. Pero cuando hablo de su obra espacial, a partir del año 1960, ¿no? 64, 66, no solamente en su obra espacial, sino en su obra plástica, en su obra pictórica. En su obra pictórica sigue con la serie de los monotipos, es decir, la indagación de esos elementos arqueológicos prehistóricos, no prehispánicos, que ese concepto está muy mal dicho. Lo digo porque me corregiste bien corregido una vez. No se dice prehispánico. Estaba dormido, por eso lo desperté. ¿Entiendes? Bien. No, seguirá siendo. Sí, que estará dormido. Bien. Es normal que Pedro se duerma. Voy a contar una anécdota de Pedro. Pedro fue alumno mío. Pero lo valioso de Pedro es que fue a 2, 3 clases mías, porque no le hacía falta, pero se acuerda hasta hoy, mira que hace años, de las clases que di, que eran tonterías, pero es un ejemplo de cómo el alumno supera al profesor. Y lo digo con todo, con... Bueno, es que es necesario decir estas cosas porque también las siento, pero también para ser un poco, no sé, no excesivamente académico, porque Manrique no era académico, era todo lo contrario, ¿no? Aunque estudió Bellas Artes en San Fernando, no acabó, su padre lo obligó a estudiar arquitectura en Tenerife, no acabó porque se lo obligó, y luego hay una cosa que se olvida también, estudió cine en Madrid, estudió cine y fotografía. Por tanto, hay una dimensión cineasta en la obra de Manrique, e hizo cine, e hizo fotografías experimentales muy buenas, algunas de ellas tomadas en el convento de San Buenaventura. El protagonista era Pepe Damaso, que aparecía entre las hornacinas religiosas con un pelo largo de hippie y fumándose algo en aquella época, y en cualquier época puede ser saludable y no otras cosas, ¿no? Entonces, esa transgresión de Manrique y esa visión del cine está presente en la obra, en la obra espacial, porque es una obra
escenográfica. Es una obra que está preparada para sorprender. Es una obra que retiene al visitante, juega con el visitante para admirar la mirada del visitante. Es una obra escenográfica donde el efecto de sorpresa es muy importante. Y luego, otra cosa que me parece también interesante destacar, quizás, ¿no? Es una obra ahuecada, es decir, hacia adentro. Es una obra que se dirige a las entrañas de la tierra. Incluso, por ejemplo, El jardín de cactus, que es una obra que no se dirige a las entrañas de la tierra, es una obra cercada, es una obra también ahuecada. Bien, estos son derivaciones mentales que son necesarias también que uno tenga para justificar algunas cosas que quiera decir. Bien, esta poética de los elementos. Esto sí me interesa resaltarlo. Poética de los elementos. ¿Qué conexión tiene Canarias, el arte canario, la literatura canaria, perdón, Nilo, por hablar de literatura, con la poética de los elementos? En la imagen de la izquierda vemos una magnífica obra, se llama La Primavera, es de Néstor Martín Fernández de la Torre y se incluye en el ciclo del Poema de la Tierra. Néstor ideó cuatro ciclos, dedicados cada uno de ellos a los elementos de la naturaleza. No los acabó porque murió. Al igual que Tomás Morales. Tomás Morales, al igual que es contemporáneo de Néstor, ideó esos 4 elementos, en este caso literarios. Escribió una magnífica oda al Atlántico y no acabó ese ciclo porque murió. Es curioso, ¿no?, que esos ciclos de la naturaleza que yo conozca no haya sido tratado por otro artista canario y que sus lecturas desde el punto de vista filosófico, literario, como planteo en el libro, y también a sugerencia en algún caso de Nilo Palenzuela, hago relación a Bachelard, al pensador Bachelard, ¿no?, cuando habla de la poética de los elementos, ¿no? Bien, esta me parece esto muy sintomático, no avisar que pasen las imágenes tocando, ¿no? Nunca he hecho eso yo, alguna vez, con la edad que tengo, ¿no, Pedro? ¿Qué edad tengo? ¿Qué edad tengo? Es que es increíble, es que cumplimos el mismo día, el mismo mes, pero no el mismo año. Otro más. Pero claro, él tiene 60 y yo tengo 70 menos 3 meses. Claro, y luego, evidentemente, que tú naciste también en un barrio muy culto, súper culto, igual que yo, en la Isleta, en Gran Canaria, ¿no? El barrio más culto, junto con el Toscal, que existe en el archipiélago. Son las raíces del pueblo. Bien, entonces yo en el libro, además de los conceptos, hablo del concepto de la belleza. Aquí voy yo. La obra anterior, con lo que viene ahora, porque estamos todavía en el contexto, no podría ser después. ¿Anterior? ¿Cuál? No. La primavera, que se puede ser expuesta, ¿no? Que no puede ser vista. No la ya, están quitando cosas. Sí, sí, sí. Formaría parte de la censura. Digo, es un ejemplo para que se... Bueno, aparte, pero incluso, claro, pero ponía parte de la censura. Estoy hablando que incluso Manrique, cuando hizo aquel mural que antes proyecté la primera obra en la UNED, sí, en el Parador, la figura estaba desnuda y la censura le prohibieron que se inaugurara de esa manera. Y tuvo Manrique que tapar el desnudo femenino con una sarra de cabra, ¿no? Bien, la censura, si seguimos así, hay más cosas censuradas, ¿no? No nos queda nada por ver dentro de poco. Bien, pero vamos a disfrutar de la libertad, al menos que tenemos para hablar ahora, y siempre la libertad hay que tenerla para pensar, ¿no? Porque si no somos libres ni cuando actuamos ni cuando pensamos, que no existe la pena vivir. La belleza. Dije antes ósmosis.
quiero decir integración. Era lo que yo me planteaba, ¿no? ¿Era Manrique en realidad una persona que solamente sentía una atracción por la belleza? ¿O era parte de la naturaleza, de la belleza de la naturaleza? Yo creo que hay un texto que tenía señalado de Manrique, ahora me tengo que sentar para leer el texto, porque él habla de la belleza y de un día que se perdió, en los jameos del agua. No, sí, en los jameos del agua. Se perdió una noche, se perdió, estamos allí, se perdió, estamos viendo cosas y él viendo otras cosas, porque su mirada, como la de cualquier artista, es más privilegiada que los demás, ¿no? Con el permiso, dice lo siguiente sobre la belleza. Gracias. Me perdí. Dice, me perdí. Estuve una noche sin saber dónde estaba. Todo era oscuro. Me inquietaba. Pero pocos segundos después sentí algo que quiero expresar. Quería comunicarme y que la naturaleza me transmitiera su secreto. En esa noche, mis sentidos enteros se abrieron para empezar a oír los sonidos de un lenguaje que mi intuición entendía. Comencé a entenderlo todo, oyendo perfectamente su llamada y pidiéndome que participara en su ayuda para la presentación al mundo de la gigantesca belleza. Su narcisismo, su sentido y la conciencia de su importancia me sorprendieron. La belleza quería ser vista y presentada con grandes atavíos de gala. La belleza de la naturaleza hasta entonces no era comprendida por mí. Es un texto revelador de ese concepto de la belleza, de ese concepto más bien de su integración en la belleza, en la naturaleza. Apagamos la luz ahora. Bien, y esa belleza, ahí sí también se muestra con esa belleza, con un sentido por exaltar los elementos identitarios del paisaje. ¿Cuáles son los elementos identitarios del paisaje? Por ejemplo, los taros, que se ve en la parte izquierda, era una construcción para guardar los aperos de labranza. En esa imagen se ve el volcán de la Corona. El volcán de la Corona es el testigo geológico de su obra en Aría. Y luego, por supuesto, el paisaje agrario de la Jeria, ¿no? Son, entre otros paisajes, lo que evidentemente le acercaba tanto al campesino como al pescador. En otro caso, en otros temas, al pescador. Y yo creo, esto es una lectura nueva que voy a hacer, me van a perdonar. Esto es una foto de Alfonso Aguilar. Es una foto de, yo pienso que es su mejor escultura pública, cuando digo pública, en el espacio público, ¿no? Se llama Homenaje al campesino y tiene también otro título que es La fecundidad, ¿no? Bien, ahí evidentemente tiene un sentido casi como de abstracción, un sentido cubista, parece incluso, aparecen en algún caso, pues elementos que el propio Martín Chirino hubiese construido desde otra perspectiva, pero esta escultura está en el centro físico de Lanzarote, que separa, es decir, en el elemento que marca esa relación con el sistema agropecuario de la isla, ¿no? Pero ¿con qué está realizada? ¿Con elementos de la tierra? No, con elementos del mar. El elemento del viaje son elementos desguazados, de barcos,
de barcos desguazados. Él tenía una especie de taller que le llamaba La Mina, cerca de Recife, y a partir de en ese taller él iba amalgando una serie de elementos que tenían que ver con los elementos marinos que se expresan en esta cultura y en otros murales que van a tener una importancia significativa a partir de su regreso de Nueva York. Bien, pero la obra de Manrique no es solo la obra de Manrique. Manrique es el impulsor de las ideas, Manrique es el genio inspirador, esa es la cualidad del genio, el que inspira. Manrique es el que da las pautas, pero tanto desde su estancia, desde su obra en Arrecife, como en su obra a partir que realiza en el espacio público a partir de su regreso de Nueva York, son importantes, no he movido la mano, son importantes dos personajes políticos, que es José Ramírez, que está vestido de marrón, Antonio Álvarez, siempre es una figura olvidada, y además muy extraña la figura esta, muy extraña que existiera en el contexto del Lanzarote dictatorial, porque él era miembro de la CNT, miembro del partido anarquista, ¿no? Y vino por una depuración, vino desterrado a Canarias, ¿no? Y fue vicepresidente del Cabildo, elegido directamente por Pepín Ramírez. Era el gran pensador, era el gran políglota, el amante de las artes, el amante de las letras, y vio enseguida la viabilidad de la obra de Manrique. Fernando Higueras, un gran arquitecto que está a nuestra derecha, que fue el que hizo, entre otras cosas, el Hotel Salinas en Teguise. Con Fernando Higueras mantuvo una gran relación a partir del año 62, como también una gran enemistad posteriormente. Y luego, en medio de César Manrique y Antonio Álvarez, el maestro de obras, el que Luis Morales, es el que tenía asumido, tenía interpretado todas las ideas de Manrique. Luis Morales llegó a decir, no sabía nada, en el sentido de que sabía construir, porque heredé la técnica de mi padre, Manuel Álvarez, pero no sabía ver. Y la mirada la aprendí de Manrique. Estos personajes, faltaría Jesús Soto, que también es una figura importante, casi siempre iban todos los sábados, se reunían para ver lo que estaba hecho. Ver, por ejemplo, el Mirador del Río desde La Graciosa, ver los jameos, obras que no salieron simplemente de la nada, porque hay otra cuestión en Manrique, que es una cuestión que está vinculada con lo cósmico, con lo trascendental, ¿no? Porque muchos de los paisajes de Manrique eran paisajes desnotados, incluso vertederos, como ocurría en los jameos del agua. Estuvieron 6 meses para limpiar el jameo chico, o en el jardín de cactus, que aquello también era un vertedero. Bien, estas fotos que están asociadas así en el libro son fundamentales para mí, ¿no? Años 74-76. 74-76. Él publica Lanzarote, Arquitectura Inédita, libro fundamental, que habla de la tradición, el único libro que se ha ocupado desde un punto de vista gráfico del estudio de esa arquitectura en un lugar concreto, como Lanzarote. Luego, la creación del Almacén, un centro de cultura polidimensional, que no solamente fue creado por Manrique, fue cofundador, junto con Pepe Damaso, Yayo y otros artistas. El primer director fue Bucarelli, pero cuando salió el Almacén, a los 15 días se cerró, por orden gubernativa, porque era un centro donde se aplicaba el concepto, según decía el régimen, del libertinaje ciudadano. Y la creación del Museo
Internacional de Arte, ¿no? En el Castillo de San José, ¿no? Son dos años fundamentales para entender la obra de Manrique. Bien, seguimos rápido, ya acabo rápido ya. Obra de Manrique en Aría. No es su primer proyecto de casa para vivir. No es ni el Taro de Taíche ni la casa de Aría. Está en Los Bonancibles. Era un proyecto de casa que él quería construir para estar cerca de las obras de los jameos. La Cueva de los Verdes. La Cueva de los Verdes es de César Manrique. No es de Jesús Soto. Jesús Soto es quien hizo la iluminación de la cueva siguiendo las instrucciones de César Manrique. Jesús Soto hizo la iluminación, no fue del agrado de César Manrique y mandó a Jesús Soto a las cuevas de Néjar para que viesen cómo era la luz indirecta. De tal manera que esos pasillos serpenteantes, toda la estructura visual y toda la iluminación, la idea corresponde a César Manrique. O una obra, yo pienso que ceremonial, una obra icónica, una obra representativa, Los Jameos del Agua, con ese logotipo, esa visión también muy picasiana de rasgos esquemáticos, y cómo el visitante es invitado a penetrar en la cueva. O, por ejemplo, todo ese paseo, esa es el lago Chico, el Jameo, ¿no? El Jameo Chico, perdón, que el Jameo que se tuvo tiempo para recuperarlo, o ese espacio. Todas estas sillas, mesas, todo está diseñado por él. Hay una especie de escenografía, como dije antes, contundente, el Jameo Grande o el magnífico espacio del auditorio. El Mirador del Río está camuflado prácticamente en el paisaje, ¿no? Donde participa la naturaleza y el mar. Nuevamente esas alusiones. La fachada del mirador, esta fachada, es un bancal escalonado con piedra de mollero. La fachada que da al río, una fachada camuflada en el paisaje. Estas esculturas cinéticas, muy a lo Calder. Estos ojos del mirador, que según Manrique me dijo que las superficies cóncavas tomó la idea de los automóviles americanos de los años 60. O, por ejemplo, un taro reinterpretado a la manera contemporánea. O, por ejemplo, este óculo que vimos en la fachada, cuya dirección o cuyo eje se dirige al volcán de la Corona. Esta especie de escalera helicoidal orgánica que está muy presente en la obra de Manrique. O, por ejemplo, estos murales que van a tener, que realizó en piedra volcánica un mural en 1970, uno de los primeros murales, para el Gran Hotel Arrecife. Desapareció el mural de su lugar, está en un hotel en Gran Canaria, y luego esta evocación casi, es decir, antes vimos a la alcaldesa explicando la obra, cuando le habíamos dicho el significado de la obra, la alcaldesa, que ya no es alcaldesa, porque curiosamente ninguno de los políticos que aparecen en el documental están presentes, no hay nadie. Entonces, Nilo, tú estás presente y tú también, Pedro, espero que sigan, no son políticos, pero esperan que sigan haciendo, al menos haciendo documental. Entonces, le encargo un mural. Claro, el mural, un espacio religioso, ¿no? Y el mural es un mural provocativo, porque son dos ángeles, claro, se ve mal en mi imagen, dos ángeles muy esquematizados, ¿no? Muy a la tendencia artística picasiana, con dos piernas abiertas, las piernas de dos mujeres, y en el centro la vagina de la mujer. Y en la vagina de la mujer está el sagrario. Claro, cuando el cura, cuando decía la alcaldesa que el cura se viraba y el sagrado sacramento se depositaba, ¿no?, en el sagrario, pues evidentemente se depositaba en la vagina, ¿no? Entonces, Manrique me dijo, no se van a enterar de nada. Y evidentemente nadie se enteró de esta cuestión, ¿no? Y esto es la iglesia reconstruida. La iglesia fue reconstruida por Jesús Soto y Luis Morales
Pero la plaza, con esos elementos tradicionales, es de la plaza de esta localidad, en Magues, fue realizada por Manrique, ¿no? Ya en los años 70, 80, ¿no? Mejor dicho, ya estaba cansado, decepcionado con todo el proceso de especulación territorial, urbanística, con el proceso del caos turismo, que ahora, como ha dicho Pedro, pues sí, es un fenómeno que nos asusta, pero es un fenómeno global. Y por ser global no nos tiene que asustar, tenemos que poner remedio a la situación, ¿no? Pero ya Lanzarote en los 70, 80, ya Manrique ya veía que esa utopía que él creó, que esa utopía posibilista se desmoronaba, ¿no? Y se fue a un lugar más tranquilo y fue a Aría, reconstruyó una casa vieja, allí al fondo está el estudio. Luego, siguiendo ese interés por la arquitectura tradicional, esto es una balconada que se encuentra en una casa de Teguise y que también recupera en el monumento, en la casa del campesino, al lado del monumento que antes vimos, y ahí vemos a Manrique feliz, al menos en la foto, ¿no? Y con esos vestuarios diseñados por él mismo, ¿no? Y sí, me van a permitir que lea lo que voy a leer para acabar ya la presentación, que lo que vimos en el documental, esa palmera con el que acaba el documental, era una palmera que tiene esa dimensión ahora, pero que en principio era la palmera que existía en el jardín de su casa en Aría. Y él quería ser enterrado con esa palmera. Por eso acabo el documental con esa palmera y que se difumina en el cielo, ¿no? Y voy a leer unas palabras del concepto de la muerte que tenía Manrique y de la finalización, como yo finalizo el libro. Me lo van a permitir. Manrique decía: la muerte me parece una maravilla. El saber que me voy a morir me permite crear al momento. Es como un divertimento, porque no tengo la responsabilidad de seguir existiendo, que en un momento determinado me evadiré. La muerte es la gran evasión para poder tener el atrevimiento en el corto espacio de la vida de poder hacer cosas divertidas. Soy muy atrevido, porque tengo un concepto de la muerte fundamentado en la evasión. Por eso diseño cementerios como lugares llenos de belleza, de móviles, de cascadas de agua, como una especie de parque-jardín. La palabra cementerio me parece muy fea y aterradora, porque nos ha sido prostituida. Yo creo en los parques para la evasión. Y acabo como acabo el libro. Ahora son palabras mías. La muerte, que es por encima de todo perversa, le sobrevino a César Manrique en un accidente de tráfico ocurrido el 25 de septiembre de 1992 en las inmediaciones de su casa de Taiche. Un suceso que me impactó. El mundo había perdido a un artista y yo a un amigo. 10 días antes, después de convivir durante algún tiempo, habíamos clausurado la exposición Arte y Naturaleza en la Sala del Arenal de la Maestranza de Sevilla, en el marco de la Exposición Universal. Mi último contacto con él fue una conversación telefónica, unas horas antes del óbito. Me dijo: buenos días, don Francisco, porque él me decía así con la S alargada. Buenos días, don Francisco. Sí, alargando la S. ¿Cómo está el poeta? Me decía a mí, me llamaba poeta, no sé por qué. ¿Cómo incongruentemente me decía? Le respondí: bien, querido César, pero el poeta eres tú.
A partir de entonces me quedé sin poesía, pero sí con su recuerdo permanente, a diario, que es como se siente cuando asistimos a la pérdida, y con su legado, único y maravilloso, una obra de gran belleza que pervivirá en la marisma de los tiempos. Muchas gracias, así acabamos.